4 en París. Murió a la edad de 71 años, una edad No, longeva longeva para la época. para la época, Claro. porque ya el que no moría de infección de espada, moría de infección Respiratoria. respiratoria, así mero, sí, también había contaminación Definitivamente. por las epidemias, pues, ¿no? Ahora, sus influencias principales en cuanto a su importante obra fueron Voltaire, fíjate qué importante, Sí. fueron Voltaire, John Locke, Isaac Newton, Aristóteles, Maquiavelo, Miguel de Cervantes, Lucrecio, entre otros, por no nombrar a los demás. En su época, que fue la Ilustración, fue reconocido como erudito y un excepcional genio. Ahora vamos a ver lo que es la Ilustración, una pintadita, vamos a ilustrarnos tantito. Vamos a ilustrarnos, Sí, a ver, señor. don Paco. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, y fue denominada así por su finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón, y combatían la superstición, la tiranía y la ignorancia. Y esto tuvo una gran influencia, Samuel, en los aspectos económicos, políticos y sociales de la época. Y fíjate, y la expresión estética de este movimiento intelectual fue denominado como neoclasicismo, ahorita lo vamos a ver, y tuvo a su vez una expresión muy fuerte en la arquitectura, la música, la pintura y la literatura. Explicándolas así, vamos a explicarlas. Sí. En 1749, el arquitecto francés Jacques Germain Soufflot emprendió algunas expediciones para conocer las obras antiguas, y eso dio lugar a la publicación en 1754 a las observaciones de las antigüedades de la villa de Herculano. Se metieron a Roma, a Italia, se metieron a Grecia. Asimismo, la sociedad, esto es bien importante también, de amateurs de Inglaterra, subvencionó campañas arqueológicas para conocer las ruinas griegas y romanas, y sobre todo esto sirvió de fuente de inspiración de los artistas, de donde fluyó la sistematización de los conocimientos artísticos de la antigüedad romana, claro, como las imágenes en las que las proporciones y los contrastes de luces y sombras buscan impresionar al espectador. La pintura. A ver, don Paco, vamos por partes porque usted ya va como caballo desbocado, Sí, en esta calandria. Es que es muchísimo lo que vamos Definitivamente. Sí. A ver, don Paco, cuando hablamos de la Ilustración, es entonces este movimiento que surge a partir de la Revolución Francesa, bajo el lema Fraternidad, Igualdad y Libertad. Así es. Y buscaban disipar la ignorancia, la superchería, a través de la ciencia, el conocimiento y la cultura. Sí. Acuérdese que quien detentaba, los ilustrados, en pocas palabras, quien detentaba eso, era los que tenían el poder económico, civil, y el poder eclesiástico. Así es. Y las grandes masas, pues en la ignorancia, a manipularlas como hasta la fecha con el voto, como los traen en todos los partidos. Entonces ahora, este movimiento de intelectuales emanó de arriba hacia abajo, hacia el pueblo, a despejar la ignorancia, la superstición, la superchería y el manejo dogmático del sistema eclesiástico. Definitivamente. Así fue, y lo lograron en una gran parte, porque eso abrió la puerta a todas las artes y a todas las ciencias. Sí. Así fue. Esto que manejamos fue el principio que empezaron a ver en las ruinas romanas, la pintura, los frescos, lo que hacían, porque ya manejaban ellos el fresco en la antigüedad, y vieron el movimiento, las sombras, cómo se manejaba la pintura en aquel tiempo. Fue el primer movimiento. Ahora, el recuerdo también del pasado, esto influenció a la escultura neoclásica, gracias a las excavaciones que sacaron a luz un gran número de piezas. Sí. Las esculturas, esto también es importante, las esculturas neoclásicas se realizaban mayormente en mármol blanco. Hasta la fecha, todo lo que han sacado por ahí de excavaciones y excavaciones submarinas también son mármol blanco. El mármol blanco es lo que se manejaba, sin policromar, predominando en ellas la sencillez y la serena belleza de la estructura griega, dejándole a tales obras una pureza de líneas que los apartará, desde ese momento, Samuel, los apartará del estilo curvilíneo del barroco, dándole mayor énfasis, al desnudo. Visto entonces, don Paco, como una forma de
de alguna forma reconocer o volver a los orígenes estéticos que nos dejaron griegos y romanos? Sí, señor, que ya se daban por perdidos. Acuérdese cuando Pompeya simplemente, cuando las excavaciones ahí lo que descubrieron, que estuvo todo muy fresco, pues, como estuvo todo muy protegido, muy cubierto, ellos se quedaron admirados del nivel artístico que ya manejaban ellos en escultura, en pintura, manéjelo en todo. Eso era. Fíjate, en la pintura se reprodujeron los principales hechos de la revolución y exaltaron los mitos romanos. Ajá. De ahí lo sacaron, fue un... Qué mitotero andaba este hombre. No, a ver, ya habla el mudo. ¿Te fijas? No, pues si le digo que aquí... ando nomás escuchando, a ver si es cierto. Se nos estaba durmiendo, pero qué bueno que despertó. Qué bueno que llegaste en tu juicio. Sí, señor. Cada vez que llego en ya llegó el amigo. En sano juicio. Ya llegó el amigo Dixon, sí, señor. Ahora, para ellos fue un paréntesis porque retomaron de allí cómo en la antigüedad los romanos y los griegos hacían sus pinturas. Sí. Y de ahí ellos lo reprodujeron a su época, a exaltar los hechos de la revolución y exaltar los mitos romanos, definitivamente, en cuanto a la pintura. Claro. Ahora, la claridad y el predominio del dibujo sobre el color son las características principales de la pintura neoclásica. Así es, en la obra, fíjate, hay un ejemplo, por ejemplo, aquí, en la obra La Fuente de Janus Gus Dominique Ingres, se aprecia un espacio preciso en el que los personajes se sitúan en un primer plano. Antes eran paisajistas, eran allá a lo lejos, etcétera, y ahora no, ellos exaltaron eso, se trajeron a primer plano las epopeyas revolucionarias, las caballerías, las armas, los sacaban en primer plano, en las batallas. Digamos como sucesos claves probablemente. Sí, sucesos claves. Como dicen, Napoleón en su espada, caballo blanco sí, rampante. Campante, así mero, sí. Entonces para ellos fue nada nuevo bajo el sol, no descubrieron el hilo negro, simplemente. No, pero venían todas estas ideas de la ilustración, donde decían que toda la luz entraba por medio del conocimiento. Sí. Y el neoclásico como que quiso retomar esos valores griegos, ¿no? O sea, en la arquitectura el neoclasicismo hace alusión a estos griegos que tenían la filosofía como estandarte y el conocimiento, y por eso en la arquitectura el movimiento neoclásico tuvo mucha fuerza. Sí. Los hospitales, por ejemplo, de finales del 18 eran por lo regular neoclásicos, haciendo alusión. Así es, definitivamente. Ahora, tú eres arquitecto, conoces bastante sobre ello. Ay, nomás hablo mucho, pero no sé tanto. No, sí sabes. Lo bueno es que ya despertó. Bueno, fíjate, en todo se metieron, en todo. Ahora, ellos quedaron, fíjate, es bien importante también mencionar que en el caso de Diderot, él fue traductor del griego y del latín al francés, y él tradujo, porque era un traductor independiente, de eso se sostenía. Él tradujo obras sobre arquitectura, tradujo obras sobre medicina, tradujo obras sobre astronomía, de la antigüedad. Entonces todo eso fue despertar y llamó la curiosidad, empezó a divulgar aquello, y por eso fueron expediciones, tanto inglesas como francesas, a rescatar y a embeberse de toda aquella cultura. O sea, fue un despertar helénico. Un despertar, definitivamente. Está helénico, sí, tal cual, lo dices muy bien. Sí, porque fue el periodo siguiente ya a cuando finiquitó la Edad Media. Sí, eso fue la Alta Edad Media. Sí, el Renacimiento, por ejemplo, trajo mucho las corrientes latinas. Volvió a despertar toda esta Roma y ese poder, y los órdenes clásicos se volvieron a utilizar en, digamos, las columnas. Sí. Entonces, con el pasar de los años, con el neoclasicismo, se fue más hacia lo griego, más que hacia lo latino. Es como un poquito de diferencia. En el neoclásico ves más frontones, ves columnas más exentas de los muros. Su estilo. Entonces era muy como decir que el barroco era muy redundante y era cargado, hay que irnos a la sobriedad, como para entender la sencillez, que eso iba de la mano con la ciencia, los descubrimientos que estaban en boga en ese momento. Eso, o sea, ya había un conocimiento científico, ya empezaba a ver las primeras investigaciones, todo, o sea, el mundo está cambiando con la ilustración. Comenzaba a radicarse la ignorancia, por la más Sí. Empezó a llegar a las masas, a abrirlos, en contra
de los poderes eclesiásticos. Sí, claro, ya, o sea, la pintura, como tú decías, ya no es eclesiástica, ya no vemos tanto retrato de santos, que era lo que dominó todo. ¿Qué es lo que más vendía? Que era lo que más vendía, claro. Pues a ellos. Y retratos de condes y duques, ahora vemos escenas bélicas, o sea, los grandes héroes. Hasta escenas eróticas, de todo lo que salió de Pompeya, de ahí sacaron muchas cosas. O sea que digamos que en ese momento la pintura pasa a ser un tema sacro, por llamarlo de alguna forma, y se comienza a ser popular. ¿Acciones meramente civiles? No popular. Acuérdate, siempre, o sea, acciones civiles sí, pero seguían retratando a Napoleón, o sea, seguían retratando a los altos dignatarios, pues. Entonces, ¿podríamos decir que cambia el espíritu evidentemente eclesiástico de la pintura a más civil? Ándale. ¿A un gobierno civil? ¿O una pintura civil? Sí, un poquito. Sí. Ah, muy bien. A la patria, ¿no? Eso, empiezan los nacionalismos que antes no existían. A exaltar la patria, lo que acabas de decir. Exaltar la patria. Antes los nacionalismos no había, o sea, la gente era fiel a su parroquia o a su señor feudal. ¿Cómo era? Como debía de ser. Como debía de ser, pero no sabían que ese señor feudal pertenecía a un reino. Y fueron más de 1000 años. Más de 1000 años, la edad media, baja, media y alta, fueron más de 1000 años. Entonces, pues todo el mundo sometido, enajenado, ignorante. ¿Sabrá cuándo se acabó la Edad Media? A ver si sabe aquí el compadre. Ya platicamos de la Edad Media. Sí, ¿pero con qué se acabó? Pues con el descubrimiento de América. ¿No fue con la caída de Constantinopla? No, estás equivocado. No, ¿cómo no? Fueron 15 minutos antes. Sí, por ahí iba. Sí. Por ahí va. Y lo sabemos bien porque por ahí andábamos. Eso sí. Fíjate, ahora vamos a manejar, en todas las artes se manejaba. En la música es interesante porque los griegos no tenían forma gráfica de interpretar la música. No conocían, no sabían lo que era la partitura. Solo por oído. Solo por oído. Pero aquí hubo una invención, ahí sí metió la mano el hombre. La vamos a ver un poquito más adelante. En la música, esta es inspirada en los cánones estéticos grecorromanos, de equilibrio en la forma y moderación en la dinámica y la armonía. De ahí se la pescaron toda. Ahora, los antiguos griegos, te digo esto, los antiguos griegos y romanos no inventaron maneras gráficas de conservar la música, como lo conocemos ahora, las partituras. A lo que los músicos del siglo XVIII, en 1700, a mediados de 1750, trataron de generar un estilo de música inspirado en los cánones estéticos grecorromanos. ¿Pero cómo se inspiraban si no había vestigio escrito? No, pero sí había visuales. Ah. ¿Ves? Se inspiraban. Se inspiraban solamente. Se inspiraban, o sea, no era... sí, y ellos creían que la música, conforme a todos jardines, esa arquitectura, esa vestimenta, esa cotidianidad, en las familias, ese modo de vivir de la antigua Roma y de los antiguos griegos, ellos decían, la música debió haber sido de esta forma. De hecho hay algo muy peculiar, encontraron un cenotafio que prácticamente pasó desapercibido para la colección en el museo que se encontraba, me parece que era el Museo Británico, y alguien se dio cuenta que estaba grabado no solamente un canto, digamos, en esa columna, y determinaron, pero alguien le puso atención, que tenía ciertas marcas. Y esas marcas, pues eso es relativamente moderno. Claro, es relativamente moderno este descubrimiento. Oficialmente se atribuye que, digamos, esa columna con esa canción es oficialmente el primer canto de la humanidad occidental. ¿Una partitura? Una partitura, donde estaba cantándole, evidentemente, la viuda al esposo recientemente fallecido, y era con esta visión griega, helénica, de la vida, el tiempo se va, estamos hechos de esa misma materia que los reyes. Entonces, evidentemente lo que está diciendo Don Paco, claro. Yo creo que iba a ser la de la Chona o algo así, ¿no? Capaz, uno no sabe. Amigo Samuel, mejor que se duerma otra vez. Ando muy latoso ahora, ¿verdad? Llegué así. Ándale, amigo, tome su medicina y otra vez. Porque metan un corte, con eso nos vamos. Sí, mira, sí me oyeron. Sí, ok. Entonces, pues nos vamos a corte, ni modo. Ya digo. Ya dije. Mire nomás, chulada de maíz prieto, aquí en la Calandria Atómica. La Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio.
Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia que cuenta con celdas solares. En cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.go.mx/Lo Bueno Cuenta. Nadia Loza y María González tienen 5 y 6 años, viven en Poncitlán y Colima respectivamente y son atendidas en el servicio de neuropediatría del antiguo Hospital Civil en Guadalajara. Presentan un retraso en su desarrollo psicomotor y no pueden caminar, por lo que es necesario un estudio que solo se hace en la Ciudad de México para determinar mejor su tratamiento. El costo total de los análisis es de 9,400 pesos. Para ayudarles, deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692-533 o llama a Guadalajara al 0133 3616 4692 de la Fundación Hospitales Civiles. ¿Te gustan los deportes? Luis Borboa, Jaime Alberto Tinoco y Luis Fernando Córdoba te invitan a dar un recorrido por los principales eventos deportivos. A Rajatabla Deportes. Escúchalos todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por el 630 de AM y 1080 en Puerto Vallarta. A Rajatabla Deportes. Las cosas como son. Escucha una adaptación radiofónica del poema épico La Odisea de Homero, en la que se narran las fantásticas e increíbles aventuras de Odiseo. ¿Dices que este arco privará del ánimo y de la vida a los príncipes? La Odisea de Homero, una producción de Radio Educación. Lunes a viernes, 7:30 de la mañana, por el 630 AM en Guadalajara y 1080 AM Puerto Vallarta. Jalisco Radio. Conoce los derechos de las audiencias. Los radioescuchas y televidentes tenemos derecho a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. En la multiplataforma digital C7 Jalisco, trabajamos por brindar a las audiencias la mejor programación cultural, noticiosa, de opinión y de entretenimiento en todo momento y en cualquier lugar. Hashtag Todos Somos Audiencia. La música genera emociones, las potencia. El pentagrama cobra vida y tiene movimiento al ritmo de las imágenes. Soundtrack. Todos los jueves en punto de las 3 de la tarde, acompaña a Paola Cano en Soundtrack. Las notas musicales que han dado vida a las imágenes en movimiento. 96.3 FM, Jalisco Radio. Las artes en Jalisco Radio. Aquí la voz de Guadalajara. Oiga, por aquí un tejuino. La calandria atómica. Regresamos. Qué bueno que usted va con nosotros y parece ser que el Bitson ya las pastillas le están haciendo efecto. Ya despertó. Ya despertó, ya parece que ya volvió a su esencia. Ya los tenemos a todos en el borde del asiento. Ah, no, eso sí. Sí, señor, nos está platicando del neoclasicismo en Tepito. El neoclásico tepitense, mira qué interesante estilo, me gusta. Así es. Bueno, nos quedamos en que íbamos a entrar en la época cómo revolucionó en la literatura. Fue conocido como el siglo de las luces, lo que manejábamos hace rato. El culto... No las de Navidad, que quede claro. No, porque ahí viene. No. A las de la inteligencia, a la neurona, a la materia gris, como decía Hércules Poirot. Las células que cantan. Yo la primera vez que oí el término del siglo de las luces, me acuerdo de la primaria, cuando hablaron de la independencia. Y decían, es que Hidalgo estaba con todas estas ideas de la ilustración y el siglo de las luces. Y decía, pues ¿por qué el siglo de las luces? Traían tus antorchas, porque veía el Hidalgo con la antorcha en la mano. Hasta después comprendí. Te cayó el 20 hasta que fuiste a la universidad. Sí. No creas. Hasta que me conoció. Ya fue cuando empezó a sentir lo que era la luz. Te conocí en la primaria, chavo. Ah, pero es que en ese momento tú no habías fijado que estaba sentado ahí adelante. Bueno, el culto a la razón fue promovido por los filósofos ilustrados y llevó a un rechazo del dogma religioso y que llevó a concepciones ateas en la formación del universo. Dios nos libre. Fue cuando por la gracia de Dios, fue cuando se empezaron a despertar las mentes sobre el ateísmo, a preguntarse que, pues, cómo
todo viene de Dios, todo esto, todo aquello, empezaron a razonar de que debía de haber una forma natural. Claro, nomás que hay que hacer una aclaración del por qué, porque en esa época la iglesia tenía no solamente el feudo, sino todo el poder social, inclusive, entonces ellos determinaban lo que debías de pensar y cómo podías actuar, y si no, tenían tribunales correspondientes que podían ejercer, te quemaban vivo, que podían ejercerte, evidentemente, que volvieras al pero eran buena onda, si te arrepentías te dan un garrotazo para que no te quemaran vivo. Hay una serie de circunstancias así. No, pues ya descerebrado, no sientes la quemazón. Bueno, eso sí, eso dicen. Pero bueno, eran buena onda, para que no. Pero entonces, cuando llega ese momento de la Ilustración, evidentemente que era este despertar de las luces, pero también era, vamos quitándole este poder a la iglesia. Así es. ¿Por qué me tienen que dictaminar lo que puedo y lo que no debo pensar? Así es. Y no fue el que se lo trató ya de quitar y que lo que se impulsó, no fue el poder civil, sino fueron los civiles ilustrados, los que ya tenían conocimiento, que se hacían la pregunta del porqué de las cosas, y lo que acaba de decir Samuel, así es. Empezaron y tuvieron grandes ataques, les tuvieron... Diderot estuvo en prisión, estuvo en la cárcel. Claro. Ahorita lo vamos a manejar. Sin embargo, se mueve. Así es. Los ilustrados promovieron, fíjate, la investigación de la naturaleza y el desarrollo científico, lo que llevó a los tiempos de la enciclopedia. Ahorita vamos a pasar a eso. Ahora, el arte se hizo más accesible al pueblo, lo que manejábamos, y la literatura se dirigió a un público más amplio, y planteándose como un instrumento social en donde se plantea ya la figura del escritor como un profesional, como es el caso de Voltaire, Montesquieu, Rousseau y Diderot, entre otros grandes pensadores, grandes escritores. Claro. Se empezó a ver ahí. Pascal. Sí, cómo no, todos ellos, ya vieron entrada a la física, a la matemáticas, a la astronomía. Claro, ya se veía como ciencia, no como ciencias. Como no como alquimia. Brujería, Ajá, así no. alquimia, lo que acabas de decir, sí. En el Reino Unido fue el auge de las novelas de aventuras, ahí pegó bastante. Charrán, chan, chan. De la novela se pasó al ensayo como un divulgador de las ideas. La fábula cobró importancia con relatos o poesías ejemplificadas con animales, en donde se exponen enseñanzas morales. Las fábulas. La Fontaine. Sí, La Fontaine, Asopo, todos ellos. De ahí viene. En España hubo una continuidad barroca en la poesía y se consideraba a Quevedo como su maestro. Quevedo fue Quevedo y sigue siendo Quevedo. No cualquier maestro. No cualquiera es Quevedo. No, acuérdense que lo que platicaba, por ejemplo, Benito Taibo y Paco Ignacio Taibo I, que en su casa, en la comida con Paco Ignacio Taibo el padre, sí, siempre acababan peleándose por los poetas, que quién era mejor, que si Alberti, que si de León. Y ya que estaban las cosas a punto de turrón, siempre decía alguno, bueno, pero el padre de todos es Quevedo. Y ya, todos se quedaban sentados y tiene razón. No, y mismo Quevedo le decía, yo soy su padre. En su época se los decía, no tenía pelos en la lengua. No. A la misma reina le echaban. Era muy ingenioso. Lo trataban de meter a la cárcel y se la sacaba y lo tenía amenazado la reina, pero le caía bien y le decía, se la perdono nomás porque usted es muy ingenioso. Pues es como esos muchachos vagos que los quieres regañar y te hacen reír. Es aquella anécdota, y esa me platicaba precisamente el arquitecto Cortés, donde estaban en una reunión en un ágape y le dice la monarquía, sí, le dice los reyes o la reina, a ver, Francisco, improvisad unos versos. Y entonces Francisco le dijo, pues sí, dadme pie. Y alguien de los nobles, para sumarse a la chunga, le extiende literalmente el pie. Y Francisco la toma entre sus manos y le dice, al veros en tal postura, vos me hacéis pensar que yo soy el herrador y vos la cabalgadura. ¡A la torre, cuate! No, pero se las perdonaba, por eso lo invitaba, porque era muy ingenioso. Y dice, yo parecía de Alvarado, se las aventaba buenas. Hubieron obras sobresalientes como El arte de las putas. Fue famosísimo esa obra, pero sí. Así se le conocía, sí, se le sigue conociendo. Prohibida por la Inquisición, como irónico, pero al parecer inspiró Los caprichos de Goya. Fíjate qué importante aquí. Okay. Me quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Esa obra, ya mencioné cuál es, que se oye pues, lo que es, claro. Lo que es, y inspiró Los caprichos de Goya. Los caprichos de Goya del pintor. También padres. Sí, no, una cosa, y te dice muchas cosas, Caprichos de Goya, son 80 estampas impresas en 1799, que son grabados en agua fuerte y buril. Fíjate, los empezaron a vender, se me hace chusco esto, simpático, porque tiene su razón de ser. Y se los empezaron a vender en una tienda en la calle del Desengaño número 1. Era una tienda de perfumes y licores.
Ahí se acercaban los borrachines, se hacía relajo, empezaron a venderse muy bien, y esto alertó a la Inquisición, y la retiraron, y de plano mejor se la regalaron al rey, para que ya no hubiera ninguna bronca. Ahora, ¿qué son los caprichos? Dijimos, son 80 estampas. Las primeras 36 se refieren al amor y a la prostitución, el matrimonio por conveniencia, la avaricia, la glotonería de los frailes y el contrabando. Cosas que ya no ocurren. Cosas que ya no hay. Ya no suceden. No, señor, ya no hay piratería. Luego, a partir del 43, de la estampa 43, abundan brujas, duendes, frailes y diablos como símbolo de lo goyesco. Sí, Goya, digo, es uno de mis gallos. Goya, gallo. Gallo. No, los caprichos hay que tener en cuenta, dice la leyenda que los hacía en las noches, porque en la tarde en el día tenía trabajo haciendo sus retratos o todo aquello que le dejaba dinero. Y esto los hacía en su locura o por gusto. Sus caprichos. Eran sus caprichos, tal cual. Entonces los temas son muy raros. Se atrevía a hacer temas, como tú dices, de prostitutas, de brujería, de cosas así que no sé... Que públicamente no eran bien vistos. Que espantaba a la gente, y más a los que detentaban el poder. Claro. El poder de los que traían a Dios en la mano. Claro. Y luego hasta se ve el trazo. Si uno ve el trazo, son grabados, y según yo todavía de repente sacaron alguna edición, alguna conmemorativa, porque tienen las placas originales. ¿Ah, sí? El grabado es en placa de cobre, el Lago Fuerte. En planchas. ¿Sí? Entonces todavía están por ahí las placas originales, y todavía de vez en cuando sacan una edición. Nomás procuro no hacerlo mucho porque se desgastan. Entonces hasta el trazo se ve como más agresivo, se nota, Goya era muy cuidadoso, entonces ahí se nota como esa fuerza, esa furia, porque era su capricho, era su gusto lo que estaba haciendo. Estaba haciendo lo que él quería, punto. Y son interesantísimos porque empieza a ver esta locura. Hay uno que es muy famoso, que está un tipo recostado y salen unos demonios como sí, claro. Sí, o hay unos tipos volando con unas máquinas rarísimas. Entonces, se pueden ver en esos caprichos cosas así como sorprendentes. Yo creo que por ahí, radioescuchas, dense un clavado en los caprichos de Goya. Sí, búsquenlos, bueno, ahí vienen, ahí no los engañan, búsquenlos en internet, los caprichos de Goya, simplemente, ahí vienen, y aparte le dan una pintadita a toda la obra de Goya. Que es las pinturas oscuras, ¿cómo se llaman? La serie oscura, híjoles, a mí me vuelven loca. Los desnudos también, tiene desnudos. Sí, es más. Sí, están padres. No, está muy bien, está muy bien, para la época, sí. Ahora, en teatro también se vio influenciado, debiendo ser las obras verosímiles y cumplir con las unidades de acción, de espacio y de tiempo, y tener un enfoque didáctico y moral. Ya la obra de teatro ya no era nada más el burlesque y la diversión por el diversión, o lo que le llamamos ahora can-can, sino que era ya dejar una enseñanza moral, claro, alimentar, dejar una semilla, y ya llevaba unos parámetros que fuera verosímil, como aquí lo manejaban. Ahora, volvamos a Denis Diderot, vamos a meternos ya al personaje, a su obra. Es enorme aquello, no lo vamos a poder abarcar, vamos a manejar yo creo que un 10% nada más, ya vamos a la mitad del programa. Uy, pero no me callo, ¿verdad? No, usted sígale. Él participó en las bases del drama burgués en teatro. Ajá. Fíjate todo lo que hizo. Revolucionó la novela con Jacques el fatalista, que habla sobre los diálogos entre el criado Jacques y su amo mientras viajan a caballo. El amo le pide que relate historia de sus amos y de sus amores, y la historia es continuamente interrumpida por otros animales que intervienen como personajes, y también otros personajes en los cuales suceden percances cómicos, y esos personajes también se interrumpen a su vez continuamente, y hay incluso un personaje lector, fíjate, que interrumpe periódicamente al narrador con preguntas y objeciones y exigencias también dentro de la trama, de donde concluyó en una de sus historias que aún los más pobres tienen algún perro para poder mandar a alguien. Y así también el ministro es el perro del rey, y el primer funcionario es el perro del ministro. Pues sí. Pues imagínate, por eso lo atacaban tanto. Sí, no, de casi por nada. Casi por nada de perro. Al único que no bajaba, al único que no le decía perro al rey, pero de ahí para abajo. Todos eran perros. Porque así le iba. Todos eran dogos. Fíjate, ahora, él escribió unas importantes novelas. En la novela La religiosa habla sobre las vicisitudes de una chica que es enviada a un convento contra su voluntad, y entre sus peripecias cae en las garras de una monja tirana que le hace ver la suerte.
y logra escapar de ahí para caer en otro convento cuya superiora se apasiona de ella. Y había pederastía, y entre mujeres también. Y al final logra escabullirse con ayuda de un marqués, quien finalmente resulta ser su padre biológico. Hay una película que se llama precisamente La Religiosa, ambientada en una fotografía excelente, ambientada pues en la época de 1700 y tantos, todo lo que batalla, todo lo que le sufre esa muchacha que fue enviada ahí contra su voluntad. Claro. Y ahí al final, una de las partes, es muy bonito aquello, se le acerca, porque no le querían dejar salir, y subrepticialmente por ahí un sacerdote se le acerca, una entrevista con ella, y le entrega una llave, y dice, ¿y esto qué es? Dice, es de la puerta de atrás, de aquí del convento, para que huyas ahí, te va a esperar un carruaje a las 3 de la mañana. Y dice ella, ¿por qué hace eso? A un sacerdote, al confesor, dice, ¿por qué hace esto? Dice, porque yo estoy aquí contra mi voluntad. Dice, yo nunca quise ser sacerdote, me obligaron a ser sacerdote. Y dice, qué bueno que tú te rebeles, el mundo te espera, vete. Así termina la película, fue cuando se le largó. Se escabulló y lo estuvieron esperando y se fue. Y al final llega, se da cuenta, es una trama muy bonita, vale la pena la película. Mira. Ya no les cuento todo lo demás, véanle. Hay varias películas. ¿Y al final? De las obras. No, pues el final no. Pues, dice ¿cómo? Fin. Sí, dice fin. ¿Cómo se llama la película? La Religiosa. La Religiosa, sí, tal cual. Tal cual. Hay otra película también que se llama Los pecados de una monja, que exalta ahí de una forma erótica pues todo lo que pasaba en los conventos en aquella época. Fueron obras prohibidas, censuradas por la Santa Inquisición. Obviamente. Pero pues él no les hacía caso. Lo metían a la cárcel, a la torre, como dice Samuel, y volvía a salir. Otras obras de él fueron Una monja en pecado, que acabamos de decir, El hijo natural, El padre de familia, El sobrino de Romó, Las joyas indiscretas, entre otras más. Parecen títulos de novelas. Sí, señor, pues, sí, o sea. Pues era novelero. Sí, era claro. Novelero. Sin embargo, la obra más importante, ya vamos a meternos aquí en enciclopedia. Que eso creo que fue de lo que... No. Pero entonces sus novelas, ¿era reconocido por sus novelas claro, en su época? Claro, y muy seguido. Porque eran más bien de corte picarón, ¿no? Sí, pero le atoraba, y de corte filosófico también. Tenía una profundidad bastante amplia en cuanto a lo filosófico, y eran cosas de la época, pues, ¿no? Y ahora... los libros fueron una buena cantidad de libros, no me sé la cifra, pero no son, yo menciono más una pintadita, pero son una buena cantidad, y escribió aparte de sus traducciones, un buen número de traducciones, escribió sobre matemáticas, sobre medicina, sobre filosofía, sobre astronomía, ¿no? Pues se metió era un genio el señor Ahora, la obra más importante en su haber fue la enciclopedia, que fue una monumental obra compuesta por 72,000 artículos, a la cual supervisó la redacción, la edición, y fue esta una compilación de una de las obras culturales más importantes que abarcaba todas las técnicas del saber humano. A ver, nomás como para generalizar, ¿fue el primero que hizo una enciclopedia? Sí, y sí, él es conocido como el padre de los enciclopedistas. Él, si fuera de la iglesia, sería el santo patrono. Sí, sinceramente. San Enciclopedio. ¿Puede regalar una enciclopedia de Diderot en Navidad? Puede ser en ese ¿Sabes momento. cuántos tomos son? Enormes, nomás son 28 tomos. Y habla, es una fregonería aquello, ¿eh? Pero hay que explicar también eso, don Paco, que implicaba una enciclopedia. O sea, Implica actualmente una hasta la enciclopedia... fecha. No, pero ahorita una enciclopedia lo vemos como algo... Wikipedia. Sí, claro, que es una forma de enciclopedia, pues. Sí. Pero lo vemos como algo sencillo o algo que siempre ha existido. Lo que ellos buscaban era poner en orden todas las cosas posibles del conocimiento humano, del saber. En manos de la gente. Eso es algo que en aquella época que no existía la Wikipedia, por ejemplo... Sí. Claro. Lo que implicaba hacer un esfuerzo pues de ese tamaño y además sencillo para que la gente lo pudiera entender. No, la recopilación del conocimiento es algo que... Una recopilación. El hecho de juntar todos estos documentos, conceptos que había flotando y sentarlos en un solo documento, fíjate, es impresionante. Se manejó de ahí desde la banistería hasta la medicina, la arquitectura, la agricultura, la geografía, la astronomía, las matemáticas, todas las ciencias, todas las técnicas. Se hacían para fabricar una silla, llamaban a los expertos y se hacían dibujos, se hacían planchas en los cuales se hacía el dibujo y las medidas exactas de cada herramienta.
de la técnica de cómo hacer una silla, cómo para que esto, no hubiera duda. no hubiera duda de nada a nada. Y así como llamaron a un carpintero, a alguien que se dedicaba a eso, también intervenían astrónomos, intervenían médicos, hacían disecciones, cómo operaban, cómo esto, cómo aquello. Era una tremenda... Sí, no, era una friega, verdaderamente. Es una friega. Por los clavos de San José. Por eso del 300 aniversario de Diderot. Es una imagen, es que estamos viendo aquí, escuchas una imagen de estos libros antiquísimos. Sí, libertino, ilustrado y militante. Sí, señor. Casi nada. En filosofía su pensamiento estaba en conflicto entre la sensibilidad y la razón. Para él la razón se caracterizaba por la búsqueda de conocimientos con fundamento científico. ¿Qué hubo? Ya no todo viene de Dios, ya no es un dogma. Ya el infierno, ¿dónde está? Que el chamuco, tráiganmelo. No, aparte era enciclopedista, se basaba en datos, decía, ¿qué hay en la Tierra? Tierra. En la frialdad de la observación y la realidad física, vamos, no en aspectos metafísicos. Oiga, don Paco, ¿y el personaje en cuestión era ateo? No, era deísta. Fíjate, yo por ahí ese lado lo he llevado, yo comulgo con él, Él, eso no te lo dicen en... Comulgo con él todos los domingos en misa. Todos los domingos, todos los domingos. Él, eso no, yo no lo he encontrado muy fácilmente eso, pero su pensamiento en cuanto a eso, él no era ateo, pero tampoco era dogmático. Él dice, hay el ateo recalcitrante, y no lo sacas de ahí, que no, y no, por nomás por no. No por no. No por no, y ya, y no existe nada. Dice, y está el otro extremo, el dogmático, el fanático religioso, que dice que sí, y no lo sacas de ahí sin darte razón alguna. Dice, pero en medio de todo está el que duda, el que busca, y ese es el que encuentra a Dios. Y si ese soy yo, deísta. Así lo manejaba. Era deísta, no era ateo, no era nada. Su manera de pensar, él sí creía en Dios. Era como yo, en lo que no creemos es en los hombres. Así es. Para él, las ciencias naturales no se distinguían por buscar un porqué, sino en encontrar soluciones a través del mismo. Buscar la razón del porqué de las cosas, ¿verdad? Como intelectual, incursionó en la química, en la física, lo que manejábamos, se metió en muchas, tiene obra, bastante, en la química, en la física, en las matemáticas, en la historia natural, en la anatomía y en la medicina. Su posición filosófica fue materialista, pero no dogmática, lo que estábamos manejando hace un momentito. ¿Te fijas? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es materialista? A ver, es que despierto ahora, Samuel. A ver, atento. ¿Qué es materialista como tal? Es, lo que pasa es que en corrientes filosóficas han existido una serie de precisiones para entender la verdad o entender nuestra realidad, y uno es el materialismo. El materialismo como tal es aquello que tiene materia, vamos, que no está apegado a aspectos metafísicos, esto es más allá de lo tangible, de la materia, de lo Compadre, que podemos tener. Ya me enfadó, mejor después del corte sigue platicando. Apenas que le damos despertado, le vamos a dormir otra vez. No, vamos a corte y ahorita que nos siga platicando. Con todo gusto. Métame tú un café para aguantarlo. Con todo gusto. Ándele, mijo, vamos a un corte en la Calandria Atómica. Jalisco Radio. XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLV 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México. Radio. Jalisco Radio. ¿Sabes qué hacer en caso de una inconformidad con el servicio de salud que hayas recibido? En la Camejal, Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, recibimos tus peticiones de intervención por haber recibido una inadecuada atención por parte del prestador de servicio de salud. Comunícate al 3616-1801 y 3616-1962 y un equipo de profesionales de la salud y el derecho te atenderá de una forma amigable y confidencial, sin costo alguno. La salud es un derecho humano y todos debemos ser respetados. Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. camejal.jalisco.gov.mx. Puerto Vallarta te sonríe desde su tradicional centro histórico. El destino turístico más amigable del mundo te espera con una sonrisa. Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol. C7 Jalisco invita.
25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Sé parte de nuestras redes sociales. Dale like a nuestro Facebook, C7.Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en Facebook. Queremos estar más cerca de ti. La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. En Jalisco Radio son las 7:44. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Regresamos con pura canela fina. ¡La calandria atómica! ¿Cómo ve, compadre? Ya me tuve que tomar un café para entender esto del materialismo. Dijo don Carlos Enrique, lo que no entiendo es filosofía. Es lo de Sofía. Bueno, la conclusión sería, aquello que se puede conocer o a través de la experiencia, a través de lo material, de lo físico, de lo tangible. A ver, ¿y cuál era el filósofo de moda en esta época? Bueno, hubo varios, o no, don Paco, pero por ejemplo, sí. Uno muy peculiar que pocas veces se habla como tal es de Pascal, a quien se le atribuye no solamente los refrescos y... Eso es un Pascual. Ay, de veras. Pero por cierto, él hizo la pascalina, lo que podríamos considerar como el primer prototipo, si me permite la expresión, de una moderna calculadora. De ahí viene el teorema de Pascal. Y luego, por ejemplo, Pascal utiliza la probabilidad. Esa es una de sus aportaciones también, el estudio de la probabilidad. Y probablemente en filosofía, uno de los sistemas más recurrentes de lo que mejor lo citan es la duda de Pascal, que algo muy peculiar con lo que decía don Paco. En esa época, cuando Pascal está en su apogeo, pues ya que tú pudieras pensar fuera de las normas establecidas por la Iglesia no causaba ningún conflicto. Y Pascal era sumamente devoto, era muy creyente. Entonces le decían, ¿cómo un hombre tan brillante como tú puede seguir creyendo en esas supercherías de la religión? Y Pascal saca la apuesta, donde dice, prefiero creer en un Dios que no existe que a negar un Dios que sí existe. Porque si al morir el Dios que creo no existe, no pasará nada. Pero ¿qué tal que existe el Dios que niego? Ya me torcí. Mejor le apuesto a que haya. Exactamente. Definitivamente, pues sí, así era. Ahora, en cuanto a Diderot, su libertad de pensamiento fue atacado por los gobernantes de la época, e inclusive lo que manejábamos, fue puesto en prisión en el año de 1749 por exhibir las corruptelas del poder civil y el eclesiástico. Ay, no más por eso, no aguantan nada. Casi nada. Aunque clandestinamente entraba un personaje muy importante que siempre... Hubieron dos personajes muy importantes de la época que lo sostuvieron siempre apoyándolo, uno de lejos, otro de cerca. Uno la cercana fue Madame de Pompadour. Casi nadie era la amante del rey de Luis XV. No, pues... Casi nadie. Entonces, pues influencias. Pues era la que manejaba el atole. Y así literalmente fue la amante de Luis XV, y algunos ministros, ella y él lo apoyaban a él a él y a sus enciclopedistas. Claro. Ellos seguían a viento y María, seguían recibiendo dinero porque todo aquello costaba mucho, porque ese conocimiento tan extenso que llamaban profesionales sabios en la materia, pues había que pagarle, no nomás aventarla. Claro. Por ejemplo, un médico, ya queremos una disección de esto, de aquello, iban desde dibujantes, iban de todo. Claro. Entonces costaba mucho dinero hacer esa enciclopedia, pero se lo echaron en los grandes sabios de entonces, se lo echaron como una tarea a cuestas, una enciclopedia que duró más de 20 años en construirse, más de 20 años. Ahora, yo nomás quiero una copia de la Enciclopedia Galáctica. Sí, claro. Está re buena, dice todo. Sí. Él tuvo un hermano canónigo, Didier Pierre, con quien tuvo siempre una relación muy conflictiva, por lo mismo. Evidentemente. Él echaba mucha leña a lo eclesiástico. Y una de sus hermanas también fue monja en la orden de las Ursulinas. Él tuvo una educación jesuita, a pesar de todo. Dijimos, no se hizo ateo, pero sí deísta, pero rechazó siempre lo eclesiástico. Pues sí. Tuvo una educación jesuita y después estudió leyes en la Sorbonne, en París, pues casi nada.
en lo mejor de lo mejor. En el año de 1740, sí, ya publicaba artículos en distintas revistas y como traductor independiente, lo que manejaba yo, que él tradujo obras de griego y de latín. Durante un conflicto familiar, por su empecinamiento en casarse con una chica costurera de ropa blanca, que en aquel tiempo era una de las tareas más socialmente más bajas, estaba terco en casarse con ella. Digamos que no era de su casta. No, pero él terco. Pero fíjate algo curioso. Aquí se adquiere la ciudadanía, la mayoría de edad a los 18 años. Sí. Ya puedes hacer lo que quieras, digo. Y curiosamente, yo he razonado sobre esto y esto lo voy a comentar. Ellos, para poder casarse, necesitaban el permiso paternal. Hasta los 30 años podían decidir si se casaban o no. A los 30 años de edad. Y él ya, pues yo con sus buenos años no lo dejaron. Ahora, ¿por qué viene esto? Yo me imagino que era para cuidar el patrimonio paternal, claro, el patrimonio familiar. Y la otra, acuérdense de las dotes, que la mujer tenía que venir con una buena dote. Pues qué buena dote podía ofrecer una costurera de ropa blanca. Su padre lo enclaustró, lo metió a un convento, a un monasterio, y él huyó de ahí posteriormente. De ahí viene la razón del libro eso, de la novela esa de la religiosa. Ajá. Él padeció, estuvo ahí contra su voluntad y se les escapó. ¿De qué forma se les escapó? Pues no, definitivamente no. No se sabe, eso no se ha mencionado. Ahora, en su tiempo fue ampliamente reconocido por sus obras, aunque él nunca hizo riqueza con ellas. Uh-huh. Fíjate, la otra persona, otra gran apoyo, gran influencia que tuvo, nada menos que fue la emperatriz Catalina II de Rusia. Casi nadie. Casi nadie. Ella lo admiraba de todas, y cuando supo que él andaba bailando con la más fea por el dinero, que tenía muchas estrecheces económicas, ella, de incógnito, mandó comprar la biblioteca. Toda la compró y se la llevó a Rusia, la biblioteca de él. Y después se dio cuenta de que ella había sido quien su mecenas. Su mecenas, sí. Fíjate, empezó una relación ahí entre ellos, pues buena, bastante, un protectorado. En invierno de 1773, ya él teniendo 60 años de edad, fue invitado a la corte de San Petersburgo. Ahí pasó varios meses y fue también a la vez un defensor de la esclavitud. Estuvo en San Petersburgo enriqueciéndose de la filosofía, la literatura, las artes, todo lo que pudo embeberse. Ahora imagínate un viaje de esos. No, pues de Francia a San Petersburgo. No. Parecería tan imposible. Sabroso haber estado. Claro. Un viajecito de llegar mínimo, yo creo, alrededor de un año. Probablemente sí, Probablemente sí. Lo que implicaba, lo que hemos hablado, o sea, atravesar países, pues no era como actualmente se puede ver. Y no me refiero por la cuestión económica, sino por las seguridades que podías encontrar, o en su caso, a lo que estabas expuesto. Sí. No, ahorita tenemos la costumbre de que uno toma un vuelo y en 2 horas llega. Sí, no se te cae el avión. Bueno, eso sí. Ahora, fíjate, sí es cierto lo que dices, Samuel. Un año por barco, no. Simplemente el estado de los caminos, la temporada en la que iban, los caballos. Los caballos tenían que llegar a postas, precisamente, a descansar, a reemplazar esos caballos para seguir con el viaje. Pero se iban por mar, ¿no? A San Petersburgo es puerto. Pero no creo que se hubiera ido él por mar, ¿eh? ¿Por qué? No creo, porque como que no le gustaba el agua. Se mareaba. Era capitán. Por ahí salió el perfume, no le gustaba el agua. Sí, ahora, vamos a manejar tantito nada más de sus escritos, que ya no está comiendo el tiempo. Muy bien, pues, hay que apurarle, porque... ¿Ya le apuramos? Y lo vamos a dejar a la gente así como en ascuas. ¿Cuáles fueron sus escritos? Tenemos otro programa, ese pretexto para regresar. Bueno, sí. Nos echamos Diderot, segunda parte. 2, el regreso. Sí, señor. Y luego la venganza. Y luego el hijo de Diderot. Diderotzin. Bueno, en los escritos tradujo la historia de Grecia, Listenian, también el diccionario médico de Robert James. En 1746 escribió Pensamientos filosóficos, en donde presenta sus ideas deístas, lo que acabo de decir yo. ¿Su credo religioso? Sí, su credo religioso. ¿Cuál es? El que duda, el que busca a Dios es el que lo encuentra. Los otros clavados, pues no, ahí están. En 1747 publicó un ensayo en donde critica la extravagancia del catolicismo y su carta sobre los ciegos.
lo presentó ya como un original pensador, y que era esto demostrar la dependencia de las ideas del hombre respecto a sus 5 sentidos. ¿Qué hubo? Fíjate qué profundo, qué interesante esto, la carta sobre los ciegos. Ahora, en Jacques, ya le habíamos manejado tantito, en Jacques el fatalista analiza la psicología del libre albedrío. Con El hijo natural, es otra novela, da una bella pieza teatral en donde se manifiestan los sentimientos benevolentes. En La paradoja del comediante, trata de la ficción y la realidad a través del teatro. Se metió el tetralero. En El sobrino de Rameau, traducida por cierto por Goethe, o Goethe, nada menos, traducida al alemán. Nada menos por Goethe. Es un diálogo con un personaje de la época que critica la sociedad y muestra las complejidades de la mente. También publicó varias críticas de arte, elogiadas por Goethe también. Elogiadas, lo admiraba Goethe a él. Pues cómo no. Y Goethe pues no le pedía nada. No. Y Salones es un diario en el que criticaba la sociedad y las exposiciones artísticas, y estas siguen siendo una importante referencia sobre la estética del siglo XVIII. Nada más. Ahora, una gran obra. Pero fíjese, volvemos a lo mismo. Pero su obra cumbre sobre todo fue la enciclopedia. Pues claro. Es por lo que es recordado y reconocido. Sí. El editor francés André Le Breton, especialista en la traducción de obras inglesas, le encargó a Diderot la elaboración editorial de esta monumental obra. Fíjate qué importante es esto, quienes participaron económicamente y con su sabiduría. Los editores reunieron un importante capital que se fue complementando con aportaciones de Voltaire, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau y Adam Smith. No, pues casi nadie. Los un cenáculo de puros desconocidos. No, hombre, los grandes pensadores de la época pesado, que revolucionaron todo el pensamiento filosófico, económico y social. Claro. Ahorita que te decía que se le pregunta quién era el filósofo en turno. Pues ahí están. Sí, claro. Los que marcaron el pensamiento. Voltaire, nada más. Faltó Voltaire, Montesquieu, sí, Juan Jacobo Rousseau y Adam Smith. Casi nada. Ahora, participaron muchos sabios de la época en todos los campos del saber humano durante 20 años, y con el rechazo y persecución de la Iglesia que produjo censura, porque les estaba quitando lo dogmático, estaba dando la razón a lo natural, y no les gustaba. En 1759 el Consejo del Rey suprimió los 10 primeros volúmenes, pero Diderot siguió elaborando la enciclopedia en secreto, con apoyo de Madame Pompadour. La obra consta de 17 volúmenes de artículos, además de otros 11 gráficos o planchas. Qué ambicioso proyecto hacer una enciclopedia, ¿no? Es como conjuntar el conocimiento. Claro. Y costando aquellos millones y millones de la época. Claro. Mucho. ¿Qué moneda era en aquella época? Pues francos, yo creo. Francos, pues lo que ha sido, pero el mundo de dinero. Oro. Pero era en oro bueno. ¿Cómo no? Fíjate, de puro texto son 18,000 páginas. De puro 18,000 en los 28 páginas. tomos. Y son tomos grandes, Sí, claro. No libritos, son librotes. Y a mí hacer un ensayo de 10 páginas me cuesta un trabajo. Te quedas dormido como hace rato. En su obra, Diderot denunció abiertamente la hipocresía y la corrupción reinante de las clases privilegiadas, entre ellas la eclesiástica. Fíjate, él hablaba sobre las ejecuciones que hacía el clero. Dice, ¿cuál es vuestra opinión? ¿El motivo que atrae a las ejecuciones públicas? ¿La inhumanidad? ¿Os equivocáis? El pueblo no es inhumano. A ese desgraciado en torno a cuyo cadalso se agolpa, lo arrancaría de las manos de la justicia si yo pudiera. ¿Qué hubo, Defensor de la esclavitud, defensor del pueblo. Del pueblo. Del pueblo, de la gente. En contra de la esclavitud, de todos los procesos que pudo existir ahí. Sí, señor. Un personaje sin duda alguna de lo más ambicioso, más interesante, y creo que sin duda alguna su obra máxima de la enciclopedia pues nos permite no solamente actualmente reunirnos en torno a este personaje, sino también saber lo ambicioso y que bueno, construye parte importantísima de la historia de la humanidad. Sí. Ahora, acuérdense que esto también, intervinieron también ahí británicos. Sí. Pero acuérdense que después también fue la enciclopedia británica. Claro. Pero claro. Fue ya porque pues ya vieron la hubo cierta envidia. Sí, señor, claro. La obra tan ambiciosa que hicieron los franceses, y como si toda la vida ha habido pique,
Claro. Entonces dijeron, nosotros también vamos a hacer la de nosotros. No, sí, nomás ustedes pueden, yo también. Y le metieron mucho más dinero y duraron menos tiempo. Pero fue su no, pero ¿quién sentó las bases? No, pues Diderot. Ahora, esto que hemos manejado durante este programa es una pintadita nada más de todo lo que fue. No, pincelazo ahí nomás para... Ojalá y se metieran a la obra de lleno de él, lean sus libros, sus novelas, sus obras de teatro, su pensamiento, todo lo natural, sus traducciones que hizo de los griegos. Y nos entregaron un ensayo de 10 cuartillas para la siguiente semana. Sí. Aquí lo vamos a leer al aire. Señores, pues hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias, don Paco. Se agradece, muchas gracias. Si quieren visitar mis libros, franciscosantos.com.mx, ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Pues vámonos. Vámonos. Aquí espantan. Salimos fuera, pero del aire. La calandria atómica. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Jalisco Radio.